Y bueno, como le platicábamos el día de ayer, así como cimbró en su momento en el 2018, cuando se dio a conocer esta noticia en Yucatán, así como cimbró a la sociedad yucateca el caso de esta joven de 20 años tenía ella en el 2018, en Mérida, Yucatán, una joven que fue molida a golpes por su novio karateca, que casi la mata el día que ella decidió decirle que quería terminar con él. Pues bueno, ahora se han reavivado los cuestionamientos. Él pasó 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses en una prisión preventiva. Entró a prisión preventiva en el 2018, me parece, por un delito que fue clasificado como feminicidio en grado de tentativa. En diciembre pasado, una juez, mujer por cierto, reclasificó el delito por lesiones. ¿Y sabe usted por qué? Porque los encargados de defender a este otro joven, porque también es un joven, estudiaba mercadotecnia en una de las universidades de Yucatán, dijeron que él no quería matarla, que no era un intento de feminicidio, porque si hubiera sido así, no la hubiera golpeado por 1 hora y media, la hubiera matado directamente. Pues esta mujer, esta juez, aceptó este argumento y reclasificó este delito, y desde diciembre él estaba acusado únicamente por el delito de lesiones. Finalmente esta semana este hombre, este sujeto, este asesino en potencia salió libre. Y bueno, en particular un caso así, cuando hablamos de no normalizar la violencia contra las mujeres, que es una petición que hizo la secretaria de Gobernación en un comunicado que ayer se envió, antier se envió justamente, emitido por parte de la Secretaría de Gobernación, donde ella hablaba de no normalizar y hacer todo lo que se tuviera que hacer por no normalizar la violencia. ¿Cómo no se va a normalizar cuando los casos tienen estos finales, cuando la reparación del daño, de un daño que es irreversible, cuando una mujer estuvo 15 días hospitalizada porque la molieron a golpes? Pues le ponen precio, 300,000 pesos en este caso, le dieron por reparación del daño. El día de hoy su agresor está libre, claro, lleno de condiciones. Claro, tiene también uno de estos artefactos para que lo puedan estar localizando. No se le puede acercar a ella, a su víctima, a más de 300 metros. Debe de vivir en casa de sus padres. Tiene una serie de condicionantes para que él pueda estar libre, porque es una libertad condicional. Pero está libre. Y ella solamente se le puso un precio de 300,000 pesos. Borrón y cuenta nueva. Él se va a su casa. Porque una de las condiciones es que regrese a la universidad, porque él estaba estudiando la carrera de mercadotecnia cuando esta situación ocurrió. Entonces, le obligan a entrar a talleres para no amedrentar y golpear a ninguna mujer otra vez. Le piden tener terapias psicológicas. Pero en realidad todas estas condicionantes parecen más oportunidades que qué bueno si realmente va a poder reestructurar su mente, pero no pagó una sentencia y al final lo que él hizo no fue lesionar a una joven, intentó matarla. Y fueron 2 jueces, mujeres, las que finalmente permitieron que este hombre quedara en libertad. Cuando estos casos ocurren, estamos vulneradas todas las mujeres, no nada más en Yucatán. Esta es la historia. La controversia por la impartición de justicia en casos de violencia contra mujeres se reactivó esta semana desde Mérida, Yucatán. Se debió a la liberación condicionada de Cristian Jesús N., un maestro de karate originario de Tabasco, quien en noviembre de 2018 golpeó brutalmente a su expareja Andrea Carrillo. Los hechos ocurrieron en un domicilio al norte de la capital yucateca, cuando por una discusión acalorada, Cristian atacó durante más de 1 hora a la mujer. Debido a los golpes recibidos, que fueron incluso con una tabla y un martillo, Andrea permaneció hospitalizada durante más de 15 días. Yo tuve que salir y escapar y sobrevivir ese día porque si no, yo siento que me hubiera muerto, si no hubiera podido. Si hubiera estado 15 minutos más en esa casa, yo siento que no hubiera salido de allá. Su
Su agresor fue detenido y recibió prisión preventiva por feminicidio en grado de tentativa, lo cual fue considerado como un parteaguas para la sociedad yucateca. Sin embargo, en diciembre pasado, su defensa ganó un amparo y se ordenó reclasificar el delito. La juez de control del primer distrito judicial, Blanca Beatriz Bonilla González, dio cumplimiento a esta sentencia, reclasificó el delito a lesiones calificadas, dictó un nuevo auto de vinculación a proceso que lo mantuvo en prisión preventiva. A partir de cómo se han dado los hechos, de las reclasificaciones del delito, y no me siento conforme, la verdad. Siento que es injusto. Tuvieron que pasar 17 meses de la agresión para que en una nueva audiencia, la juez de control, Elsie del Carmen Villanueva Segura, resolvió sin que la víctima ni la fiscalía se opusieran acceder a la solicitud legal del imputado para terminar este proceso penal por una vía alterna. Dicha determinación consiste en la suspensión condicional del proceso, lo cual implicó que Cristian quede libre y durante 6 meses deberá cumplir diversas medidas cautelares, como son el pago de 300,000 pesos de reparación de daños, no tener ningún tipo de contacto con la víctima, someterse a tratamiento psicológico y a talleres, así como abstenerse de viajar al extranjero, entre otras. Hoy hablo por las mujeres que aún sufren de violencia y tienen miedo, y por las que ya no pudieron nacer y no pudieron sobrevivir. Ni una más. Con información de Óscar Valadez, Isaac Vallejo, ADN 40. Sin embargo, en el recuento del caso que le hacemos que le acabamos de hacer, hay algo que llama mucho la atención. Cuando se dicta la libertad y se dicta la libertad, el texto por parte de las autoridades de justicia de Yucatán, palabras más, palabras menos, redacta que esto se da sin que la víctima ni la fiscalía se opusieran. Eso sí llama mucho la atención, porque en este caso, entonces, ¿qué? ¿Fue un acuerdo entre las partes? ¿Podía legalmente la víctima oponerse? ¿La fiscalía? ¿Cuál fue la razón por que la fiscalía no se opuso? Para conversar sobre este caso hago contacto con la maestra Teresa Campos Ancona. Ella es presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional de la Violencia y quienes además estuvieron involucrados en este caso, dándole seguimiento y acompañamiento, tengo entendido, a esta víctima. Maestra, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Saludos desde Mérida, Yucatán, México. Aquí externando la indignación que nos causan todos estos hechos, toda esta liberación del karateca agresor de Andrea Carrillo. Como todas las yucatecas feministas, estamos súper organizadas, estamos súper unidas, y a todas, creo que hablo por todas al decir que esta es una deuda histórica con Andrea Carrillo y con las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Andrea hizo todo lo que pudo, durante 2 años fue revictimizada, como bien mencionaste en tu investigación. Ella ya había hecho de todo y sin embargo un juez federal le otorga una reclasificación de delitos de tentativa de feminicidio. No, y perdón que te interrumpa, Teresa, un juez federal, claro, mujer, que es lo que además indigna doblemente, ¿no? Indigna doblemente el machismo femenino, pero existe, o sea, hay mujeres machistas. Sin duda. Tenemos que vivir con eso. El sistema patriarcal no es solamente de hombres, es de hombres y mujeres que estamos imbuidos en este. Liberarnos es una cuestión muy, muy difícil, y otro tema nos sentaremos a charlar, pero por el momento Andrea hizo todo lo que pudo. El Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia estuvo acompañándola con campañas en nuestras páginas web, en nuestras redes, empujando. La población yucateca respondió positivamente, que cómo era posible que este hombre iba a salir. Pero él tenía 2 puertas abiertas, tenía la puerta abierta por la parte federal. O sea, tarde o temprano ese amparo que ya le habían dado de reclasificación de delitos, le tenían la puerta abierta. Y por el otro, aquí en Yucatán, aunque ya se había hecho 20,000 cosas, tenemos leyes de mediación, tenemos procesos de mediación en los que, como tú ves, sin la oposición de la víctima, se puede dar esta liberación, y se dio.
¿Por qué no se opuso la víctima, Teresa? ¿Por qué no se opuso la víctima y por qué no se opuso la fiscalía? Porque cuando la fiscalía, y lo sabemos, a menos que la fiscalía en Yucatán opere de una manera distinta, pero en cualquier fiscalía, cuando se persigue un delito, y más en este momento de orden de género, ellos tienen que estar del lado de la víctima. No importa si son solamente lesiones o si son es un intento de feminicidio, como fue la primera clasificación. ¿Cuál fue la razón por la que Andrea no se opuso? Primero que nada, vamos a aclarar una cosa. No tenemos por qué juzgar la decisión de la víctima. Ella ya sufrió demasiado. La golpearon con martillo, con piedras y con un arma viva que es un karateca, ¿ok? Terrible. Ella sufrió más de una hora el estar, ¿me va a matar o no me va a matar? 60 minutos pensando cómo va a terminar esta película, este film terrible de horror en que me están dando de madrazos, de martillazos y yo no sé cuál va a ser de mi cráneo y voy a morir. ¿Estamos? Creo que su decisión se basa en la revictimización institucional de la que fue víctima. Este amparo federal en el que se reclasifica es un insulto, es una cachetada, es una injusticia contra Andrea. ¿Estamos? Le dejaron la puerta casi abierta. Andrea tenía de dos, oponerse y volver a revictimizarse y volver a entrar a los procesos judiciales en fiscalía, que tú no sabes qué engorrosos son aquí. Son engorrosísimos, como en todas las fiscalías. La víctima tiene el peso de la prueba, está sobre la víctima en este nuevo sistema de justicia. La víctima de delitos de género, de violación, está sobre la víctima. Entonces la víctima tiene que volver a empezar, volver a alegar, pagar abogados, toda esta traumatización. Yo hablé con ella y aunque ya está en prueba de fuerte, he hablado con ella varias veces, aunque ya está fuerte, esto proceso es súper cansado. Ya llevaba 2 años cargándolo. Hay mujeres que lo han cargado 10 años, pero Andrea tenía todo el derecho, creo que tiene todo el derecho de decir, hasta aquí, ahí muere, perfecto, ya, bye, lo siento, estoy cansada, quiero descansar, quiero irme a casa. ¿Mande? Tienes toda la razón. Entonces en ese sentido también tienes la razón y ese es un posible escenario, que la víctima diga hasta aquí. Sin embargo, te pregunto, por parte de la Fiscalía y de acuerdo al seguimiento que le han dado ustedes, así como este sujeto recibió una serie de condicionantes y oportunidades para rehacer su vida en su casa, con sus padres, con condiciones, con esta libertad condicionada, todo lo que quieras. Ella, además del dinero que se le dio para reparación del daño, y lo pongo muy entre comillas, recibe por parte de las autoridades de seguridad del estado de Yucatán algún tipo de acompañamiento. A ella se le está dando un acompañamiento psicológico, ella tiene alguien que la cuide, porque no importa que él esté supervisado y que tenga un aparato para seguir cada uno de sus pasos. Una persona que quiere agredir a alguien lo agrede y se le olvida las condiciones que pueda tener en el mundo de la razón, ¿no? Entonces, ¿ella está siendo acompañada por las autoridades o eso tampoco? Ok, tengamos en cuenta que tengo entendido que la CEAP la estuvo acompañando. Bien. Tengo entendido que Fiscalía la estuvo acompañando. Sí. Que al menos su papá no tiene, el papá de Andrea no tiene quejas con respecto a eso, don Mario no tiene quejas con respecto a eso. Nosotros le hemos ofrecido apoyo psicológico y la familia misma tiene su propia terapia psicológica. La familia, porque no solamente fue la agresión contra Andrea, fue la agresión mediática y de los familiares de Cristian contra la familia, amenazas y cuestiones terribles que se quedaron ahí, cosas terribles que se quedaron ahí. Si ahora Andrea dice, estamos en medio de una cuarentena y voy a tener que estar saliendo a exponer mi vida, para ir hasta la Fiscalía, para ir hasta el Centro de Justicia Oral, para poder alcanzar la justicia, yo creo que Andrea tenía la razón. Se está cayendo el mundo, estamos en medio de una pandemia. Aquí en Yucatán es terrible, tenemos retenes por todos lados, hay bastantes muertes, hay números, somos el 3er lugar en muertes con respecto al COVID-19. Es un escenario en el que Andrea tuvo que sentarse, pensar y decir, sopesar un bien mayor por un mal menor, y lo eligió. Y no somos quien, primero que nada, quiero recalcar, no somos quien para juzgarla. Y 300,000 pesos me parece muy poco por cada golpe, por las horas del miedo, por todo el tiempo que estuvo revictimizada y juzgada, porque cuando salió la noticia no
fue Cristian la golpeó, fue porque ella estaba allá, porque no se fijó de elegir pareja. Lo que siempre hacemos, culpar a la mujer, de alguna manera culpamos a la mujer víctima de violencia de género. Somos una sociedad que está acostumbrada a eso y hay que borrar eso del chip. Así es. Pues Tere Campos Ancona, muchísimas gracias por estos minutos. Sin duda es un caso al que le vamos a dar seguimiento todavía, porque aunque muchos quisieran que aquí terminara la historia, si permitimos que aquí termine la historia, va a ser la misma historia para tantas mujeres que están en el mismo lugar que Andrea. Y creo que esta es una muestra ejemplar de no solo de misoginia, sino de la manera en la que las autoridades todavía no entienden lo que es juzgar con perspectiva de género, pese a todos los esfuerzos y pese a todos los dichos de la secretaria de Gobernación y de todas las entidades del gobierno dedicadas a defender las cuestiones de género, pues tienen que reforzar todo su trabajo, porque seguimos sin entenderlo y este caso nos viene a dar en Yucatán. Fíjate además lo que son las cosas y los contrastes. En Yucatán, que es la sociedad yucateca presume, y con toda razón y con todo orgullo, porque es real, tener el primer lugar, uno de los primeros lugares o el primer lugar en seguridad del Estado, y ahora resulta que puede ser también el primer lugar en inseguridad para ejercer justicia para las mujeres que son agredidas. Teresa, nada más te comento el dato, te comento el dato. Sí somos el primer lugar en seguridad, pero somos el cuarto en agresiones hacia mujeres y el cuarto también en agresores hacia niños. O sea, la pederastia y la pedofilia aquí está terrible. ¿Okay? Así es. Somos una sociedad muy linda. Yucatán es precioso. Sin embargo, en cuestiones de género, como tú dices, ponerse las gafas moradas, la perspectiva de género y esta violencia, esta injusticia, esta deuda histórica contra Andrea Carrillo es contra una deuda histórica y una injusticia terrible contra todas las mujeres que se atrevieron a denunciar. Por cada Andrea Carrillo hay 20 mujeres más mínimamente que no se atrevieron a denunciar por miedo a ser juzgadas por esta sociedad que yucateca, que a veces es juez, parte y partido, ¿ok? Juez, jurado y verdugo. Y hay que acostumbrarnos. Yo cuando leí que ella aceptó el acuerdo, la juzgaron a ella, no a él, por haber perdonado, Así es, por haber claro. aceptado, por haber dicho hasta aquí. Porque además en este escrito, para que la audiencia también lo sepa, llama mucho la atención. Yo ayer lo leí, me llamaba mucho la atención que el único protagonista de ese escrito era el agresor, no la víctima. A la víctima se le menciona en un par de renglones al final, solo para subrayar que va a recibir 300,000 pesos como reparación del daño. Pero el protagonista sigue siendo el agresor. Eso no lo podemos seguir permitiendo. En fin, nos come el tiempo. Maestra Teresa Campos Ancona, presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional de la Violencia allá en Yucatán, muchísimas gracias por estos minutos. Seguimos en contacto contigo. Mónica, muchísimas gracias. Quedamos a tus órdenes. Gracias, muy buen día. Híjole, mire, a mí se me enchina la piel, yo no sé a usted, ¿y sabe por qué? Porque en el lugar de Andrea pueden estar muchas mujeres y desafortunadamente pueden estar muchas mujeres que tengan legalmente o en términos de justicia el mismo final de Andrea, si lo seguimos permitiendo. Vámonos con nuestra revisión de la prensa y ahora me voy con el diario Publimetro. Destaca la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para aplicar un ingreso básico de emergencia que permita apoyar a trabajadores y hogares afectados por la propagación de COVID-19. De acuerdo con el organismo internacional, este beneficio va a permitiría proteger la economía y estabilidad de las personas que no son parte de ningún programa social, estimando que en el caso de México este recurso tendrá un costo de 2% en el Producto Interno Bruto. Y nos vamos a un corte comercial. Regreso con ustedes en un momentito más y con Pablo de Rubens, que ya está conmigo aquí en la a los deportes.